que ver con la figura paterna en la construcción de la psique de un niño. Y yo te voy a pedir, tomate el tiempo que necesites, que vos me describas cuál es el rol de la figura paterna. Sin ningún evento alrededor, simplemente, ¿cuál es el rol de esa figura paterna, Alejandro? Bueno, nosotros lo que tenemos que entender que nosotros nos constituimos con las dos figuras, la figura paterna y materna, y las dos son esenciales para nuestra constitución. O sea, no es una sin la otra. ¿Vos me escuchás bien? No, vos dale que Sí, está sí. saliendo al aire perfecto. Mi retorno Perfecto. ya me lo levantan, pero al aire está saliendo perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces, lo que te quería decir era eso, que no es una sin la otra, no es que nos podemos nosotros constituir eximiéndonos de la figura paterna. O sea, la figura paterna complementa esta constitución psíquica. Hay que pensar a ver, nosotros como seres humanos tenemos un periodo bastante importante, que es entre los 7 meses y los 3 años de vida, que es donde nos introducen al mundo, ¿no? Entonces nuestros cuidadores, de alguna manera, es lo que nos va a determinar qué tipo de apego nosotros podemos tener, si vamos a tener un apego seguro o un apego inseguro. ¿Qué significa esto? Es cómo nosotros nos vamos a relacionar con el resto de relaciones que vamos a tener el resto de nuestras vidas, ¿no? Si nosotros frente a un otro nos sentimos inseguros, ansiosos o evitativos, tratamos de no conectarnos, tratamos de conectarnos, cómo son nuestros vínculos, si nosotros tememos perder los vínculos, entonces sostenemos vínculos a cualquier precio, o somos seguros de nosotros mismos, entonces tenemos autonomía, entonces podemos darnos cuenta cuando un vínculo no es bueno para nosotros y podemos alejarnos. Entonces hay personas que de acuerdo a cómo se constituyeron, por ahí no pueden decidir tan fácilmente cómo después sostienen esos vínculos en el futuro. Y nosotros tenemos que pensar que somos seres sociales, nosotros necesitamos vincularnos con otras personas. Y esto, de alguna manera, también determina cómo vamos a ser nosotros nuestras parejas el día que seamos adultos, cómo nosotros nos vamos a vincular con nuestros amigos, con nuestras parejas, con el resto de la gente. Entonces, cuando nosotros escuchamos o hablamos de parejas tóxicas, muchas veces tienen que ver con personas que no pueden elegir ese vínculo, tienen miedo de perder eso que consiguieron, a ver, alguien que nos demuestra amor, ¿no? Que nuestra madre, nuestros padres nos demuestran amor, y cómo ellos nos lo demostraron, o de alguna manera, es como nosotros sentimos que el resto de la gente nos demuestra el amor. Entonces a veces, si es un amor que nos da mucho miedo perderlo, después nos vuelve a pasar eso, ¿no? Cuando tenemos parejas que quizás, porque, a ver, yo más o menos entendiendo Sí, sí, a sí. este programa, a lo que va, y cómo pasan estas cuestiones de, mm, de vínculos que son alejados, de hijos que crecen sin sus padres, de, de hijos privados de los vínculos. Entendemos que vienen de relaciones que son complejas, las relaciones previas de estos padres y de estas madres que por alguna razón no permiten que se vinculen sus hijos con sus padres o lo que fuera, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero decir, que bueno, Bien. obviamente tuvo que ver con nuestros padres y nuestras madres cómo nos vincularon. Sí, Ahora, a ver, déjame ver, sí, porque esto es un programa que sí. también lo escucha Doña Rosa. Ujú. Siempre cuento, no lo digo solo con vos, lo digo con todos mis invitados, que este programa lo escucha gente que por ahí conoce el tema, pero también lo escucha gente común, del común. ¿Podríamos comparar las figuras paterna y materna como las dos piernas cuando un niño empieza a caminar? ¿Podríamos hacer una alegoría parecida a eso? Sí, Que se necesita de ambos para que ese aprendizaje sea bueno. totalmente. Además hay que pensar algo, ¿no? Tanto que se habla de esta cultura patriarcal machista, Ujú. ¿no?
venimos todos nosotros inmersos en ese tipo de cultura que nos vamos deconstruyendo con los años, pero ¿qué pasa? A ver, yo quiero marcar qué es lo fundamental en la cultura patriarcal machista, que determina que el hombre tiene unas funciones y la mujer tiene otras funciones. En la deconstrucción nos vamos dando cuenta que tanto el hombre como la mujer podemos tener las mismas funciones, pero todas las relaciones que nosotros tenemos hasta ahora, salvo las nuevas generaciones, vienen inmersos, porque venimos todos inmersos en esa configuración de cultura, ¿no? Y la cultura hay que entender que es algo como bastante grande y bastante difícil de cambiar, que va cambiando, pero a lo largo del tiempo. Necesitamos varias generaciones para que cambie todo una forma cultural que viene de los inicios de la humanidad. Entonces, en esta idea de cultura patriarcal machista, es como lo que se piensa que la mujer, la mamá, el vínculo de la madre, nos introduce más a las cuestiones que tienen que ver con las emociones, a lo que es toda la cuestión emocional, y el varón, toda la cuestión de alguna manera de la ley, los límites y demás, ¿no? Como ser hombres y mujeres, con los dos nos vinculamos de manera distinta. Entonces, un nene con su mamá tiene como un trato un poco más amoroso, y con el papá tiene un poco este juego más desafiante, hacer otro tipo de juegos, hacer otras cosas, eso pensando en esta cultura, ¿no? Con toda esta deconstrucción, nosotros nos damos cuenta que, salvo una cuestión biológica, que es dar a luz o dar de amamantar, es lo único que los varones no podemos hacer. Salvando esas dos cosas biológicas, después los varones podemos hacer todo. De hecho, hoy por hoy tenemos constitución familiares monoparentales de una sola persona, dos mujeres, dos mamás, dos papás, y bueno, y obviamente una configuración familiar de una pareja heterosexual entre un varón y una mujer. Bueno, entonces, eso es... Te interrumpo un poquito porque si no nos vamos yendo. Y vos hiciste una alusión a algo que a mí me parece fundamental. En dos cosas dijiste. Primero, que las construcciones culturales que tienen millones de años, porque empecemos sobre esto. Si nosotros nos vamos a lo más lejano de la historia registrada e incluso la historia estudiada del macho y la hembra, de aquellos primates que fuimos, el hombre siempre tuvo una función, la mujer siempre tuvo una función, y lo relacional dentro de la tribu y de la familia se construyó con respecto a eso. Después, cuando venimos a la historia registrada, que empieza ya por 2000 años o 3000 años antes de Cristo, seguimos teniendo, pero hoy, después de cientos de miles de años, se quiere introducir un cambio brusco. No es un cambio, no hay gradualismo, no hay una cuestión de ir llevando el cambio para que todo se asimile, sino que hay casi una imposición en ese cambio. Entonces yo comprendo lo que me estás diciendo, Alejandro, de que hoy podemos tomar roles diferentes. De hecho, hay familias monoparentales, pero la salud de ese niño ¿es la misma cuando tiene el modelo de la familia que cuando no lo tiene? Mira, hay muchas cosas que se están... A ver, lo que pasa con todo lo que son las ciencias sociales, que nosotros, después de determinados cambios, vamos viendo los resultados después de que han pasado generaciones. Nosotros, con esto que estamos hablando, de estas nuevas formaciones familiares, se empiezan a ver como mucho más, o en mayor cantidad, en los últimos años. Yo te diría por debajo de los 50 años, o sea, de los últimos 20, 30, y no sé, hasta por ahí no más. 20 años, pongamos. 20 años. Es poco tiempo para las ciencias sociales, como para tener resultados, como decir, bueno, ya tenemos mucho más experiencia de todo lo anterior que de todo lo nuevo. Sí, lo que sí está bastante estudiado y probado, que la privación del vínculo
genera traumas. Eso es algo que sí lo tenemos probado, porque también lo tenemos probado en esto, en la teoría del apego, de Bowley, que es una de las teorías que está más probada Qué interesante científicamente. lo que estás diciendo. Por eso, ahí él ya hablaba de cuando en ese periodo, viste, que yo te estaba hablando, de los 7 meses hasta los 3 años, cuando por algún motivo desaparecían las figuras de cuidado, las figuras de apego, que son las dos, o es alguna de esas dos, cómo genera hechos traumáticos en los niños al perderla. Por Ahora, eso, sí, perdón, porque vas diciendo cosas muy interesantes y yo no puedo no interrumpir porque me genera mucha curiosidad lo que estamos charlando. Quiero que lo sepas, que me parece extremadamente interesante. El otro día hablamos, esto todavía no salió el tema, pero ya seguramente por algo que dijiste, que se ha comprobado que la genética, es decir, ese aporte genético que se hace a la construcción de un ser humano nuevo, nada tiene que ver con los apegos posteriores si la figura nunca estuvo. Está claro eso, lo charlamos. sí, Ahora, recién estabas hablando que sí, cuando hay una figura y esa figura se estirpa, hay un trauma en el niño. sí, Tiene que ver, porque hablaste de que esto está estudiado, y ahora sí te dejo hablar, tranquilo. sí, Con una estadística que leí el otro día, que se había hecho en Uruguay, de hecho en Argentina no hay este tipo de estadística, que decía que el 89% de los reclusos en Uruguay tenían falta de una de las figuras filiales y en su mayoría padres, y que habían tenido problemas de integración a la sociedad. Mira, no conozco esa estadística que estás diciendo, pero sí hay muchas cuestiones que tienen que ver con la ausencia sobre todo de la figura paterna, en esto lo que son los vínculos. En las adicciones también hay algunas estadísticas que tienen que ver con que la mayoría de las adicciones tienen que ver con esta falla en la figura paterna, ¿no? Que la figura paterna de alguna manera es como que en esto, ¿no?, que estábamos hablando de esta sociedad más patriarcal, machista, establecía un poco lo que se le llama la ley, ¿no? Y, y la figura paterna, muchas veces también, o la falta de figuras, es lo que muchas veces provoca bastante daño, es cuando está pero no está. Es cuando está y no hace la función que tiene que estar. ¿Entendés? O sea, como padres que están totalmente ausentes, o que están enfermos, o madres que están ausentes, o que están enfermas, o que están, no sé, con una gran depresión. Están como físicamente están, pero están deprimidos, entonces no pueden generar el vínculo que tienen que generar. Ni hablar, yo creo, a ver, sí me interesa esto de hablar de la privación, Sí, sí, por supuesto. de la privación del vínculo y a ver, en la privación del vínculo se establecen dos cosas. Primero, la falta del vínculo, y después una persona que está privando, que es la otra parte, ¿no? En su gran mayoría, por lo que se ven en las estadísticas, son madres que privan del vínculo paterno. También hay algunos padres que privan del vínculo materno, pero en mayor cantidad hay más madres que privan del vínculo paterno. Entonces acá nos encontramos con dos problemas. Por un lado, esa falta del vínculo paterno, y una madre que está privando de ese vínculo, que eso también está marcando, por más que esa madre está marcando cómo se va a vincular ese niño o niña. ¿Entendés? Que también está como afectando a sus futuras formaciones de vínculo. No solo porque no está ese papá, sino porque esa mamá está cumpliendo. A mí se me enojan un poco, que les digo que son malas madres. Sí, sí. Se me enojan bastante cuando uso este término, pero bueno, son madres que están generando un vínculo nocivo al hijo. O sea,
por un lado le falta el vínculo paterno y además es una madre que genera un vínculo nocivo. Porque convengamos, y esto también me interesa explicarlo, que nosotros tenemos muchísimos casos, no tengo una estadística certera, de personas que se separan, ¿no? Padres y madres que deciden cortar su vínculo afectivo y son padres y madres, no tienen hijos. Por suerte, la mayor cantidad de estas separaciones no genera privaciones de vínculo. Son pocas en comparación a las cantidades de personas que se separan, que son madres que privan de ese vínculo paterno o padres que privan de ese vínculo materno. En realidad son pocas. Y eso también tiene que ver que si nosotros vamos a la historia de esa familia o de esa pareja, de cómo se separó, seguramente vienen de una relación que es bastante tóxica, para usar términos más comunes que se usan diariamente. Está bien, Y entonces terminan con una separación bastante conflictiva, y dentro de esa conflictividad también generan grandes, tienen determinadas características que nosotros hemos estudiado, y sobre todo son características de personas que son narcisistas, para usar un término un poco más científico, o qué interesante lo que egocéntricas, estás diciendo. ¿no? ¿Por qué? Y convengamos que no son la mayoría. Una persona, para hablar de esos términos un poco narcisistas o egocéntricos, es como que le preocupa más lo que le pasa a ellos que lo que le pasa al resto. En lo que le pasa al resto están incluidos sus hijos. Entonces, en una pareja donde se separan y donde usan a los niños de rehén por una cuota, por una cuestión económica, o por cuestiones más simples, como diciendo, bueno, lo mando con toda ropa rota a la casa del padre para que le ponga ropa nueva. Hacen pasar a los niños por cuestiones que son complicadas para los pobres niños, y es porque ellos están más paradas, o ellas están más paradas en una cuestión de lo que les pasa a ella que lo que le pasa al niño, que no es lo común, porque yo te diría que la mayoría de las personas que se separan sí les preocupan mucho los hijos. Nosotros algo que trabajamos mucho es la terapia de padres separados. Hay muchos padres que se quieren separar y que quieren venir a hacer una terapia para hacer esa separación de la mejor manera posible, y hay muchos que están en ese lugar de tratar de separarse y de que sus hijos no sufran esa separación de los padres. O sea, hay muchos padres y madres preocupados por la salud mental de sus hijos. Y vemos algunos que están preocupados por otras cuestiones, básicamente. Tengo dos preguntas, porque estoy decidiendo, porque vamos a tomar dos caminos diferentes y los dos caminos los quiero explorar, te lo quiero contar. Sí. La primera pregunta tiene que ver con algo que acabas de definir, que hablaste de un rasgo generalista. Está claro que no estás individualizando a una nadie, sino un rasgo en general que tiene que ver con el narcisismo de esas madres que impiden el vínculo del niño con el papá, con la figura paterna. ¿El narcisista es alguien extremadamente egoísta que se apropia del niño? Nunca lo había preguntado a esto, y te explico por qué. Te voy a dar contexto, si no te voy a dejar pedaleando en el aire. ¿Cuál es el contexto que te quiero dar? No logro entender cómo una mamá que dice amar a ese niño puede decir que lo ama mientras lo está dañando, porque aparte llega un punto que ese daño ya deja de ser inconsciente. Alrededor hay gente que te lo marca, la sociedad te lo marca, los medios informativos te lo dicen, o sea, y aún así lo siguen haciendo. ¿Es alguien que se apropia como un objeto del niño, el narcisista? Lo que pasa es que el narcisista se ama más a sí mismo que al otro. Y en ese otro también entra el niño. O sea, está primero su amor por sí mismo que por su hijo. Entonces, sí, se apropia de eso, como se puede apropiar de la casa, como se puede apropiar de un auto, como se puede apropiar de otra cosa. Sí. Es un objeto. Sí, se empieza a pasar, se empieza a poner en lugar de objeto, y ahí es complicado cuando las personas nos ponen en lugar de objeto.
ahí ya entramos en otra patología más grave, que es el psicópata que nos pone en lugar de objeto, ¿no? Pero me estás asustando Eh, con lo que acabas de decir. Perdóname, pero mirá que... bueno, estamos yendo extremos, ¿no? No, Entonces está no bien, quiero está... decir, No, sí, bueno, sí, pero, a sí. ver, pará, entendamos esto, porque si no, a veces el público puede no entender. Así como el narcisismo debe tener grados, imagino que debe tener Sí, grados, como tiene cualquier tipo de patología. Cuando uno llega al psicópata, el psicópata también tiene grados. Tenés el psicópata integrado, gente con rasgos psicopáticos, y tenés el psicópata que es el que va y mata a 10 personas y nunca lo encuentran. Bueno, sí, hay de todo. obviamente, sí. Bueno, por eso te digo, no, pero claro, me llevaste por un camino, y sigo con la otra pregunta acá, pero que quiero terminar de explorarlo a esto, porque lo que estás diciendo es de una relevancia increíble. O sea, una persona que empieza con una cuestión de amor hacia uno mismo, es más, al punto que objetiviza a los otros, a medida que lo exacerba puede terminar en una psicopatía. A ver, eso no es una regla tan directa, No ¿no? dije Porque que fuera una regla. por eso, sí, podemos encontrar eso. Porque es como decís vos, todos tenemos rasgos. Una cosa son los rasgos y otra cosa es la patología. Ciertos rasgos, a ver, para llevarlo a otros términos y poder explicarlo, ¿no? Como te salga. Un buen vendedor necesita tener algunos rasgos narcisistas, ¿no? Serían buenísimos porque es un tipo que tiene mucha confianza en sí mismo, que te va a vender algo que no sé si vos necesitas tanto y vos te vas a hacer chocho con eso que otro tipo te convenció, o mujer. Entonces, los rasgos, a veces uno cuando dice, tenemos rasgos narcisistas, sí, a veces no son tan malos, depende en qué grado estén. Y esto es como todos los seres humanos tenemos como una banda donde estamos, ¿no? O sea, no hay es una línea, ¿no? Algunos tenemos algunos rasgos más, otros unos rasgos menos, algunos rasgos de psicopatía, otros rasgos menos, hasta llegar a las personas que realmente son psicópatas. Obviamente, un psicópata tiene unos rasgos narcisistas altísimos y de hecho se mide, hay unas mediciones, hay algunos test, el té de Minnesota que mide patología y que se usa mucho en lo forense, en lo judicial, determina cuánto es de eso, y nada, obviamente un psicópata al extremo, que es una persona capaz de ser un asesino serial o un violador o lo que fuera, bueno, sí, obviamente no solo objetiviza al otro, sino que al otro realmente no le interesa, no ve ley, básicamente un psicópata, o sea, un psicópata preso es lo más parecido a un inocente preso, porque él no transgredió nada, porque él no ve una ley que haya que transgredir. Estamos hablando de extremos, ¿no? De un asesino, No, está bien. violador, pero bueno, pero después hay un montón de personas que andan cercanos a Sí, esos, a esa, y bueno, y por eso yo decía, no todas las mujeres se apropian de sus hijos, los usan de rehenes y privan de la no, figura paterna, no, ¿no? es verdad, es verdad. Entonces, porque bueno, estamos todos dentro de esa gama, y hay personas, o sea, por eso yo a veces les digo que son malas madres, porque no están, a ver, una persona que priva de una madre o de un padre a su hijo, no está pensando qué le pasa a su hijo. Exacto, Su hijo necesita de ese padre y de esa madre. exacto. Entonces, obviamente cuando encontramos esto, a ver, y vayamos un poquito más atrás para decir, hay parejas que son muy tóxicas, que viven mucha violencia entre ellos, y tampoco son la mayoría de las parejas, ¿no? Ahora vos decís, ¿cómo se sostienen esas parejas? Y bueno, porque ambas personas que están ahí, de alguna manera pueden sostener ese vínculo por un montón de cuestiones previas que tienen y que tienen que ver con esto que yo empecé hablando del apego, ¿no? O sea, las personas que de alguna manera temen perder ese objeto de amor, lo sostienen a cualquier precio y entran en este tipo
de relaciones. Y este tipo de relaciones, cuando genera hijos y después se terminan, bueno, obviamente también las personas que no saben vincularse entre ellas tampoco se saben vincular con sus hijos. No digamos que se saben, que tienen problemas en su vinculación, ¿no? Entonces, el problema que estos hijos que están privados, seguramente ellos en el futuro van a tener problemas con sus vínculos. Claro, o sea, Si no lo trabajaron en está terapia. está plantando Claro. una bomba de tiempo. Igual quiero decirte, Sí, porque vos diste un ejemplo en donde pusiste en un plano de igualdad las dos partes de la pareja y muchas veces entre las parejas no se llevan bien y son excelentes padres, también hay que decirlo, porque sí, tal vez hay una cuestión muchas veces de piel, de convivencia, de sí. culturales, hay un montón de cosas que hace que dos personas adultas no puedan convivir, no tengan una convivencia sana, pero que sean buenos padres. Me quedé con la pregunta. Me quedé con Decime. la pregunta, vuelvo porque no te la quiero Sí. dejar. Hay otra cosa que se da mucho hoy en este problema de las separaciones conflictivas, y es esto, ¿no? Que un día, o sea, más allá del conflicto que hay, o sea, además de ese conflicto que hay donde el hijo queda en el medio de una pelotera entre dos adultos, la persona que tiene la guarda de ese niño, que no, generalmente la madre, hay que decir que el 95% de las guardas en Argentina se le dan a mujeres, ¿no? Eh, Pues tenemos otro problema en la justicia que si querés después lo no, hablamos. no, ya vamos a la Sí, justicia porque sé que conocés mucho. Aguantá que yo la sí, justicia siempre la sí. dejo para picarla al final. Porque aparte yo estoy parado en esto y estoy acá porque quiero levantar la voz contra lo que sucede. Pero esto me interesa preguntártelo. Y esa mamá un día encuentra una nueva pareja. ¿Y qué quiere? Quiere que esa nueva pareja sea el padre de su hijo y extirparlo al verdadero padre biológico y que el niño le diga papá a esa persona. Como si, o sea, como una forma también de borrarlo, no solamente de la vida del niño, también de la vida propia de esa mujer, en donde, no, el papá es este, no es aquel. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo puede pasar algo así? A ver, ¿qué explicación me das? Porque yo no lo puedo entender. Mira, yo creo que ahí tocaste un tema que yo lo vengo pensando bastante y que lo hemos charlado. El gran problema de esto, de la privación del vínculo paterno, es esto, es borrar de la historia a este otro papá. Más allá de que forme pareja o no forme pareja. Básicamente lo que se ve, que se ha visto mucho, o sea, yo lo he visto, es esta necesidad de borrar al otro de la historia de nuestro hijo. Que ahí es donde también entra la justicia como cómplice Obviamente. de esta posibilidad, ¿no? Porque en los libros no hay nada, no hay un solo autor que hable de que sea necesario sacar alguna de las figuras de la vida de los hijos, ¿no? O sea, la privación del contacto no lo habla ningún autor, salvo en el caso de abuso, ¿no? Pero después, es más, hasta la psicología habla de que es preferible malos padres que la inexistencia de los padres, Qué ¿no? fuerte lo que acabas de decir. Es exacto. Nunca se habla de impedimento de contacto, salvo en estos casos de abuso, por eso quiero hacer la salvedad. Y si nosotros nos pusiéramos a pensar cómo funciona la justicia, hay que pensar que la justicia también, a ver, tiene previsto en las personas que están privadas de su libertad, presas por crímenes que están probados, que lo hicieron, no sé, un asesino o lo que fuera, que está preso cumpliendo una condena, está previsto que su hijo lo visite en la cárcel. O sea, vos fijate cómo hay como cierta contradicción. O sea, en un caso de que estamos hablando de un caso real, ¿no? O Sí, sí. sea, un tipo está preso porque mató a otra persona, se comprobó que así fue y está cumpliendo una condena, y la justicia fue y está cumpliendo una condena, y la justicia prevé la posibilidad de que vayan sus hijos a visitarlo, ¿no? Porque es esto, no hay nadie que diga que sea necesario sacar, privar de la figura paterna, en este caso de los hijos. Sin embargo, la justicia
frente a cualquier situación, lo primero que te pone es un impedimento de contacto. Una medida cautelar. Una medida cautelar que lo que hace es, listo, por 30 días, 60 días, 90 días, no 180. sé, 180, lo que fuera. Acá en Tucumán te dan de 180 para arriba. Bueno, y que además se vuelve a eso a reactualizar, y cuando se cumplen los 180 son 180 más, bueno. No sé basado en qué. Salvo en esto, que también es esto, ¿no? Cuando, o sea, como se puede, como pareciera que solamente con el testimonio de una víctima es una prueba que no tiene, que no necesita otra cosa más. A veces empiezan con una denuncia de violencia, ahí te generan un impedimento de contacto. Si esa denuncia de violencia no prospera, se aumenta un poquito más a un abuso, y bueno, y ahí ya está como más justificado el impedimento de contacto, ¿no? O sea, y bueno, y ahí tenemos todo un sistema que empieza a funcionar desde la parte judicial, y los otros que trabajan para el sistema judicial, ¿no? Como los abogados, que también ayudan a que se generen algunos, ¿no? No quiero decir, sí. No me quiero meter con una profesión y decir que la profesión está mal. Algunos ayudan a que... Y hay malos psicólogos y malos abogados, hay malos profesionales en general. Hay malas personas en todas las profesiones. Pero sí, me perdí un poco de No, la pregunta había sido, sí, ¿qué pasaba con esas mujeres que quieren borrar al papá y que haya un papá nuevo? ¿No están un poquito enfermas? Nos quedan 5 minutos, son todos tuyos, pero sí. No, dame. Lo que pasa que, a ver, también nos estamos olvidando de los niños. O sea, claro. Los niños arman su historia, a pesar de que se la quieran borrar. Los chicos arman su historia, los chicos saben quién es su papá, conocen quién es su papá. Eso no impide que no haya otra persona u otro que cumpla la función papá con el cual se lleven bien, ¿no? O sea, y no está mal que se lleven bien. Si la relación es sana, está buenísimo. Ahora, ellos saben quién es su papá, y sobre todo si fue un papá que convivió con él en una etapa, y de repente de un momento para otro desapareció de la vida del chico. O sea, por más que se intente borrarlo, en esos chicos no se borra. Y esos chicos también tienen su criterio y también saben qué pasa. Lo que pasa que algo que hacen los chicos, y sobre todo cuando son niños, por una cuestión hasta de supervivencia, quieren agradar al adulto que los cuida. Sí, obvio. Entonces, nunca se oponen al adulto que los cuida. Y muchas veces el adulto que los cuida, si le dice que digan algo, los chicos lo dicen. Ahora, no significa que ellos lo piensen internamente. Y esos chicos, que yo muchas veces con familias o con padres que están atravesando esta cuestión, yo le digo que el mejor aliado muchas veces es el tiempo, porque estos chicos cuando crecen saben y comprenden cómo es su historia real. Y lo que no se podían oponer como niños, cuando son adolescentes y cuando se van ya transformando en adultos, sí pueden oponerse, porque ya no es la figura de cuidado. Entonces, todas estas historias, en su gran mayoría, de padres privados, cuando esos chicos crecen, esos chicos vuelven a reconstruir su historia. Algunos, hay chicos muy alienados. Y hay algunos que se alienaron demasiado, que quizás no, pero en algún momento hacen el clic. Sí, en algún momento pasa. Alejandro, en algún momento pasa. Me viene pasando que me quedan cortos mis programas. Tengo tantas cosas para hablar con vos. La verdad que repetimos. Qué buena entrevista. Me quedo con ganas, con muchas ganas. Ya te voy a volver a invitar si es que accedes. Si te sentiste cómodo, me gustaría volver a invitarte. La verdad que me queda tanto para hablar. Es verdad, tenés esa escuela de Marcelo Severio, que tienen esa docencia cuando explican, cuando hablan, cómo buscan que el otro te entienda, y me encanta. Me encantó hacer esta entrevista, Alejandro. Y yo también la pasé muy bien. Me quedan 30 segundos, pero si querés decirle algo a la gente,
me gustaría que lo digas. Bueno, yo la verdad que la pasé muy bien. Quiero saludar a todo tu público. Muchas gracias por invitarme y obviamente estoy abierto a lo que sea necesario cuando quieras. Y que piensen en sus hijos. O sea, cuando duden, piensen en sus hijos. O sea, nosotros como padres, el futuro de nuestros hijos depende de nosotros. Lo bueno y lo malo. O sea, todo lo que nosotros hacemos repercute en ellos. Así que tratemos de mirarnos menos sin ombligo y mirar un poquito hacia afuera. Muchísimas gracias, Alejandro. Ha No hay sido por qué. Alejandro Aranda quien